¿Qué vivencia te hizo pensar que trataste con un demonio? Cuando tenía 14 años, tuve un encuentro extraño que aún hoy me desconcierta. Los fines de semana a veces iba a casa de mi madre. Mis padres están divorciados. La casa en la que vivía había sido convertida en varios apartamentos pequeños. Era una antigua casa de campo bastante siniestra, de al menos 100 o 200 años de antigüedad. Mi madre me contaba de vez en cuando que oía ruidos extraños, veía cosas con el rabillo del ojo y tenía la sensación constante de que alguien la observaba. Una noche en concreto, que pasé allí, me llevé mi Nintendo 64, porque mi madre solía irse a dormir temprano, y yo me quedaba despierto unas cuantas horas más. Todavía recuerdo perfectamente qué juego estaba jugando. WWF No Mercy. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, jugando el modo historia. Acababa de terminar una misión y dejé el mando a mi izquierda, detrás de mí. Justo detrás había un sillón reclinable. Nunca olvidaré lo que vi a continuación. Fui a coger el mando y vi lo que parecía una pezuña, como de caballo, justo al lado del mando en el suelo. De la hendidura que separaba la pezuña salían insectos y sangre. Pensé, qué cosa más rara. Levanté la mirada poco a poco y vi una figura demoníaca mirándome fijamente. Se inclinó hacia mí, su cara se acercó a la mía y me dedicó una sonrisa malvada. Los ojos completamente negros, el rostro rojo. Una criatura alada, pero solo con un ala. Le goteaba sangre de los dientes. Fue tan surrealista que entré directamente en un ataque de pánico y me desmayé. Después supe que era una respuesta del cuerpo, lucha o huida. Unos segundos después volví en mí, tumbado en el suelo, sin apenas poder moverme. La figura demoníaca seguía en el sillón, riéndose de mí. Sentí como si me hubiera drenado por completo el miedo y la energía. No tenía fuerzas. Como pude, me arrastré hasta la habitación de mi madre y la desperté. Cuando se despertó, hablamos, y me creyó. Me dijo que ella también había visto lo mismo esa misma semana, pero que no quiso contármelo para no asustarme. No sé cómo interpretar aquello, y aún lo pienso después de tantos años. No tengo ninguna duda de que los demonios y los ángeles existen, y créeme, lo último que quieres es que un demonio te sonríe en la cara. Me da igual si me crees o no. Pero cuando dos personas ven lo mismo en momentos distintos, o estamos los dos locos, o había algo muy oscuro en esa vieja casa de campo. Por suerte, mi madre se mudó desde entonces y no hemos vuelto a ver a esa cosa. Ahora tengo 32 años. Probablemente este sea mi primer recuerdo. Empecé el jardín de infancia muy temprano, así que debía de tener 3 años cuando ocurrió esto. Puede que acabara de cumplir los 4. Mi madre no lo vio, pero puede dar fe de ello porque vio el terror absoluto en mi cara. Y según ella, yo no era un niño fantasioso ni de los que se inventaban cosas. Crecí en una casa prefabricada, una de esas casas móviles dobles. Una mañana estaba sentado en el sofá viendo dibujos animados mientras mi madre se arreglaba en el baño. Cuando miré hacia la derecha, había algo en la cocina, mirándome y sonriendo. Su cabeza casi tocaba el techo, así que debía medir más de 2 metros. Entró en el salón, se cernía sobre mí, sonriendo. Tenía unos dientes enormes, afilados y amarillos, y unos ojos rojos como el fuego. Agitó un cuchillo gigantesco delante de mi cara. Luego siguió andando por el salón y se metió por el pasillo. Salí corriendo sin pensarlo, atravesé la cocina, entré en la habitación de mis padres y me metí en la cama. Mi madre salió del baño unos minutos después y me encontró bajo las mantas, llorando desconsoladamente. Se asustó tanto que cogió un cuchillo de carne del cajón de la cocina y fue hacia el pasillo, entrando en la habitación de mi hermano, a donde se había dirigido esa cosa. He buscado por internet la descripción de lo que vi y tengo la sensación de que otras personas también lo han visto. No voy a entrar en todos los detalles de mi mala suerte a lo largo de la vida, pero siento que esa cosa me ha seguido siempre como una presencia. En una discusión que tuve con mi madre hace unos años, llegó a llamarme alma torturada. Nunca había contado esta historia en Reddit. De verdad espero que alguien pueda arrojar algo de luz sobre esto. Vivo en un pueblo pequeño en una zona rural de Australia. Soy ciclista, organizo eventos deportivos, maratones, vendo bicicletas y equipamiento, ese tipo de cosas. Esta mañana, sobre las 6,
Subí la montaña en coche con mi bici y por el camino pasé al lado de una mujer sentada en la cuneta. Al principio pensé que podía ser un autoestopista, pero no hay hoteles por aquí y no llevaba ninguna bolsa. Paré el coche unos 400 metros más adelante. Saqué una botella de agua del maletero y me acerqué andando para ver qué pasaba. Y es entonces cuando me doy cuenta de que es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida. Tendría unos 20 años. Pálida como el papel, pelo rubio larguísimo, ondulado, hasta las caderas, y ese tipo de figura con curvas muy marcadas como alemana. Unos ojos azules que flipas, o sea, esta tía era increíblemente atractiva. Llevaba uno de esos vestidos largos de verano que les gustan tanto a los chavales playeros, lo cual era bastante raro para estar en mitad del monte australiano. Así que me voy acercando pensando, madre mía, pero también, ¿qué coño está pasando? Le tiendo la botella de agua y le pregunto si está perdida o si necesita que la lleve de vuelta al pueblo. Y simplemente me mira. No coge la botella, ni parpadea. Y pienso, hostia, esta está como una cabra. Le pregunto si se ha escapado de algún sitio y me dice no. Y sigue sin parpadear. Le pregunto si espera a alguien y otra vez, no. Le pregunto dónde vive y me dice, aquí. Estoy a mitad de subida de una montaña. No hay casas ni de coña por aquí, así que ya empiezo a sentirme un poco incómodo con esta mujer. Me doy la vuelta y vuelvo a mi jeep, pensando en bajar al pueblo. No hay apenas cobertura allí arriba y llamar a la poli para que se encarguen. Y entonces me sigue. Le digo, mira, ¿estás segura de que no quieres que te lleve al pueblo? Y otra vez, no. Así que le suelto, mira, no me siento cómodo dejándote aquí tirada en mitad de la nada. Por favor, déjame llevarte a la comisaría. Y ella se da la vuelta y se mete en el monte, a kilómetros de cualquier parte. Y yo me quedo ahí, plantado pensando. ¿Pero qué cojones? Y entonces es cuando empiezo a asustarme de verdad. Los insectos y los pájaros vuelven a sonar. Me di cuenta de que no se había escuchado absolutamente ningún ruido mientras hablaba con ella. Ni urracas, ni grillos, ni los sonidos típicos de la mañana. Nada. Salí de allí echando leches y llamé a los polis cuando llegué al pie de la montaña. Básicamente les dije que había visto a una mujer arriba que se negaba a subirse al coche. Y entonces me di cuenta de lo jodidamente mal que sonaba eso y colgué. ¿Qué coño fue eso? Una tarde aparentemente normal y corriente, salía de la habitación de mi madre después del típico cachondeo y bromas que solemos tener antes de irme a ver anime. Justo al otro lado del pasillo, a 2 puertas a la izquierda, estaba mi habitación. No había nadie en casa aparte de mi madre y yo. Una sombra negra muy alta llamó mi atención. Se metió rápidamente en mi cuarto. Tuve que mirar 2 veces. Pensé si podía ser mi padre, pero él estaba fuera, jugando a los bolos con su liga, y mis hermanos tienen 6 o 7 años más que yo, y viven en sus propias casas, casados. He tenido experiencias paranormales extrañas antes, pero ver una figura entrar en mi habitación me dejó alucinada. Pensé que a lo mejor mis ojos me habían jugado una mala pasada. Hasta el día siguiente. Mi novio de aquel entonces ya conocía todas mis historias, y se reía siempre. Era muy escéptico con todo ese rollo. Cristiano convencido. Creía en los demonios, pero no en que pudieran estar físicamente en la tierra. Siempre que le hablaba de cosas así, se reía de mí y decía que eran tonterías. Por eso, no le conté nada de la figura negra que había visto la noche anterior. No quería que se burlara otra vez. Al día siguiente vino a casa como siempre. Estuvimos en mi cuarto viendo la tele, acurrucados, como hacíamos normalmente, y de repente dice que tiene que irse. Ni siquiera eran las 10, y mis padres le dejaban quedarse hasta las 11. Me extrañó y le acompañé al coche, pensando que quizás le había molestado por algo. Él no paraba de mirar hacia mi casa, en dirección a la ventana de mi habitación mientras hablábamos. Nos despedimos y se fue deprisa. Yo me volví a mi cuarto desconcertada, pensando que me iba a dejar. Tenía 17 años. Era un poco dramática, ¿vale? Cuando llegó a casa, me hizo una videollamada por FaceTime. Y nada más contestar. Lo primero que dice es: oye, no quería asustarte, pero en cuanto he llegado, mi madre me ha dicho que sentía una energía muy impura. No te lo quise decir antes,
pero me sentí muy raro, y mientras estábamos fuera, vi una figura negra mirándome desde tu ventana. Solo para que quede claro, yo no le había contado absolutamente nada sobre la figura que vi la noche anterior. Y encima, él no creía en estas cosas. Nunca le había visto tan nervioso ni tan serio. Me sigue poniendo los pelos de punta recordarlo. Si te gustó esta serenata oscura, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Esta es una historia bastante suave en comparación con otras, pero pensé que a algunos por aquí les podría gustar de todos modos. Contexto. Mis padres han vivido en la misma casa desde que yo era un bebé. Esta historia ocurre en mi habitación de la infancia, así que no se trata del típico lugar nuevo y raro, ni nada parecido. Yo tenía unos 20 o 21 años cuando pasó esto. Estaba en casa durante las vacaciones de invierno, y en esa noche en concreto intentaba dormir, pero no podía. Tenía demasiado miedo para cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, sentía un terror tan fuerte que volvía a abrirlos enseguida. No vi, ni oí, ni olí nada extraño. Solo estaba el miedo. Al final, me levanté y crucé el pasillo para despertar a mi madre. Le dije que había algo maligno en mi habitación. Y, para su mérito, me creyó sin dudar. Cogí un poco de aceite de oliva y rezamos sobre él. Luego marcamos el marco de la puerta de mi habitación y también la entrada principal de la casa. Después de eso dormí como un bebé. Y nunca más volví a tener ningún problema en esa habitación. Ahora ya no vivo allí, pero voy de visita con frecuencia y jamás he vuelto a sentir algo así. No tengo ni idea de qué había allí. Puede que fuera un demonio, o puede que no. Como he dicho, no vi sombras ni oí ruidos, ni pasó nada físicamente extraño. Fue solo una sensación. Vete tú a saber. Tenía unos 5 años, y mi madre y yo fuimos a hacer la compra como de costumbre al Walmart de nuestra zona. Recuerdo bajarme del coche y caminar hacia la entrada. Habíamos aparcado algo lejos, así que teníamos un pequeño paseo hasta la puerta. Mientras nos acercábamos, vi a un hombre sin techo pidiendo dinero suelto a todo el que pasaba. Le pidió unas monedas a la mujer que iba delante de nosotros, y cuando ella se negó, él bufó con desprecio y empezó a decirle algo grosero. Mi madre y yo aceleramos el paso para evitar el conflicto, ya que el hombre parecía bastante alterado. Entramos, hicimos la compra sin problemas. Al salir, recuerdo que mi madre sacó $2 específicamente para dárselos al hombre, suponiendo que seguía en la entrada. Ella quería evitar cualquier enfrentamiento, así que le daría el dinero rápidamente para que no nos molestara como a la mujer de antes. Cuando salimos, yo le levanté los brazos a mi madre para que me cogiera en brazos, como hacen los niños pequeños, porque me daba miedo el encuentro. Mi madre me cogió en brazos y comenzamos a alejarnos de la tienda. Antes de que el hombre dijera nada, mi madre le dio el dinero y todo parecía ir bien. Yo estaba en brazos de mi madre, con la cabeza apoyada en su hombro y mirando hacia atrás. Cuando ya estábamos a medio camino del coche, levanté la vista del suelo y miré al hombre. Me estaba mirando fijamente, con la cara más siniestra que he visto en mi vida. Tenía los rasgos deformados y solo puedo describirlo como demoníaco. Sonreía de forma perturbadora y sacaba la lengua hasta casi el pecho. Luego soltó un largo siseo mientras los ojos se le iban hacia atrás, como si ya no tuviera pupilas. Lo más extraño de todo es que, aunque estábamos lejos, oí ese siseo como si me lo hubiera hecho justo al oído. A día de hoy no entiendo cómo pudo ser. Se podría decir que era simplemente un hombre drogado, sí. Pero de verdad creo que aquello no era humano. Durante mucho tiempo me dejó marcado, y todavía hoy es una de las principales razones por las que creo en lo paranormal. Me ha marcado demasiado en la vida esta pedazo de tontería. Tenía 11 años, actualmente tengo 20. En la habitación actual, que ahora es de mi madre, dormía con mi otro hermano, el cual era un bebé. El caso que era verano, no quería olvidarme lo que tenía que hacer o algo, y me apunté con un rotulador naranja, más tirando a rojo, una cosa en la mano izquierda, no en la palma, sino en el otro costado. Al día siguiente me suena el despertador porque quería comenzar ya mi proyecto con el dibujo, pero antes debía ir al baño. Me miro en el espejo. Iba con una camiseta de tirantes y me veo en el brazo marcas de un rotulador. No iba drogada ni nada.
porque era una niña. Mis hermanos eran bebés y mi padre trabajaba. Mi madre, en cambio, iba muy a lo suyo. Tenía escrito un montón de símbolos raros por todo el cuerpo. La narcisista de mi madre dijo que era toda invención mía. Pero yo no soy sonámbula. Yo no me levanto y escribo cosas. Había muchas zonas escritas, como mis caderas, pierna, suela del pie, todo mi cuerpo y seguramente zonas que ni yo sabré porque me acabe duchando. Extrañada me entró en la cabeza si había sido yo, por lo cual intenté coger un rotulador e investigar si yo tuve algo que ver. De niña era muy poco elástica, así que definitivamente no alcanzaba el girarme y escribir tan perfecto y recto sin temblar. Entre todos los símbolos, el que pude distinguir es una cosa muy similar a un signo de interrogación. Pero no era exactamente eso. 3 rayas, del mismo tamaño, una encima de otras separadas, o cosas así. Tendría que dibujarlo porque fue tan anormal, tan extraño que realmente me ha marcado de por vida. Desde entonces hice una huelga y jamás dormí en esa habitación. Me cambié por otra habitación que no usábamos. Pero no acaba la cosa ahí. Era un jueves y eran las 6:00 de la madrugada. Yo debía despertarme porque tenía que seguir con mis deberes. Sentí como una mano me agarraba por mi espalda y me susurró algo muy rápido acabando con la palabra moto. Al momento de que me agarró, comencé a sollozar en silencio y le pedí a esa cosa que por favor me dejara en paz. Pero lo estaba pensando, no hablando. Cuando me dejó, huí del salón. Había dormido en el sofá. Desde entonces me he prometido jamás sacarme el carnet de moto.